Buenas mi gente, bienvenidos nuevamente a mi canal Jaysan TV. Hoy les traigo un video donde vamos a estar yendo a los lugares en Varadero que todavía queda para la recreación de los cubanos, o sea, a precios módicos. Vamos a estar viendo qué es lo que queda y cómo está la calidad, el servicio y todos esos detalles. No se olviden suscribirse al canal, darle like y compartir. Vamos a empezar por el Parque Josones, que es uno de los lugares más emblemáticos de aquí. Este lugar, como quien dice, es una especie de parque acuático. Ahora vamos a pasar por el puentecito porque quiero montarme en los botes y nunca he podido. Vamos a ver el precio, cuáles son los tipos de botes y eso para montarnos. Como dato curioso, los niños tienen que ponerse obligatoriamente un chaleco salvavidas. Si eres adulto no te lo tienes que poner. Hay varios botes, estos que están aquí son de remo, no me interesan porque se pasa mucho más trabajo, así que voy a hacer la cola que hay para los de pedal. Bueno mi gente, ahora nos vamos a montar en los botecitos estos para dar una vuelta por aquí, por la parte del agua del Parque Josones. Vamos a ver cómo está esto aquí, chequen aquí. El bote vale 300 pesos cubanos media hora, literalmente en dólares sería alrededor de $1 y pico. Un poco complicado subirnos, como pueden ver. Bueno, ya nos montamos en los botes. El bote no está muy bueno que digamos, pero bueno, se puede ir tirando con él y es una experiencia bastante agradable. Lo único malo es que hay mucho sol, pero bueno, continúen conmigo. Patricia, vamos a chocar. Vamos a chocar. Vamos a chocar. Estás manejando fatal, vamos a chocar en el medio del agua. Espérate, Nos quedamos varados en el medio del agua. ya para adelante. ¿Hacia atrás? El proceso. Desde este botecito que por solo 300 pesos cubanos puedes montarlo media hora. Como están las cosas ahora, veo las cifras bastante módicas. También hay un tipo de bote de remo y hay otros como circulares que parece que están rotos. Pero me gustó bastante, me gusta bastante estar aquí. Bueno, la experiencia me parece bastante buena, ya que no podemos acceder a estos botes como tal en la playa. Por lo menos tenemos una laguna artificial para poder acceder a montarnos en un bote. Ya nos vamos a retirar, estoy matado, estoy cansado. Hace demasiado sol. Un dato importante aquí que hay que usar protector solar porque hace mucho sol. O tienen que venir con enguatada. Bueno, personalmente me gustó mucho el paseo en bote. Ahora vamos a coger un trencito que nos va a llevar al Todo por Uno, que es otro de los lugares más importantes para que se recreen los cubanos aquí en Varadero. El trencito este está súper cool y vale 120 pesos cubanos, que serían alrededor de 55 centavos en dólar. Este tren nos saca desde aquí, desde el Parque Josón, y nos deja en el mismísimo Todo por Uno. Había que caminar mucho, así que nos infiltramos por esta cerca de aquí y nos evitamos dar toda esa vuelta de prácticamente 1 kilómetro. Como pueden ver, estoy un poquito gordillo y me costó un poco de trabajo por la mochila que tengo, pero logramos entrar. El Todo por Uno es un complejo que hay aquí en Varadero que tiene centro comercial, parque de diversiones, tiendas MLC, tiendas de comida, cafetería, Timbirichis, tiene de todo. Estamos en vacaciones y hay muchos niños para entrar a los aparatos. Yo personalmente quería entrar a los carritos locos, pero no pude por eso mismo que hay mucha gente. Ahora seguimos para la parte del centro comercial para que puedan ver las cafeterías y toda esta parte aquí adentro. Como les dije, esto aquí adentro es un mundo. Hay tiendas MLC, hay cafeterías, hay centro comercial, venden libretas, venden cosas de natación, venden de todo aquí. Todo por Uno aquí de Varadero es un caos total. Mucha gente. Realmente no se puede ni entrar allí. Ya salimos aquí del Todo por Uno y cogimos un carrito que nos costó 200 pesos cubanos, ya que tiene 4 asientos y había que llenar los 4 asientos. Cada asiento costaba 50 y damos el camino hacia el Ocio Club. Bueno, ahora estamos entrando a un centro comercial que se llama como Ocio Club. Estaba viendo por internet que tiene como una cámara de realidad virtual. Voy a estar entrando aquí a ver qué hay de cierto y qué tan bueno está. Y ahora el precio también para comentarles.
Bueno, específicamente como les decía, esto es una especie de sala de juegos para niños donde hay diferentes máquinas para jugar. Está súper mega cool, lo que sí hay mucha gente. Hubiera querido usar los equipos de realidad virtual, pero no pude porque había mucha gente como tal esperando para usarlos y no tengo paciencia para hacer cola. Hice todo el esfuerzo por mostrarles los lugares más céntricos y más asequibles para los cubanos. También aquí en Varadero estuvimos grabando un video sobre la comida y el transporte para cubanos. Les invito a que se suscriban a mi canal para que así puedan ver todo ese contenido y denle like y compartan para así me motiven a seguir haciéndoles más videos. Nos vemos en la próxima aventura.